Buenos días, señoras y señores. Damos la más cordial bienvenida al Encuentro de Líderes, conversatorio con el candidato presidencial por el Partido Colorado, Santiago Peña, a quien desde ya agradecemos su presencia. Nos sentimos honrados de recibir al embajador de Brasil, don Antonio Marcondes, y al cuerpo diplomático de la Embajada del Brasil aquí presente. También a los directores de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, al Consejo de la Cámara, apreciados socios, señores de la prensa, invitados ilustres. El conversatorio será conducido por el presidente de la Cámara, el señor Antonio Carlos dos Santos, y el director Sebastián Hacha, quienes realizarán las preguntas a nuestro invitado, que fueron previamente elaborados por el directorio de la Cámara. Además, estará habilitada la línea de WhatsApp, que vamos a en momentos pasar en pantalla, para que el auditorio pueda enviar así sus preguntas y nosotros, finalizada la ronda previamente elaborada, la vamos a ir cursando al invitado y también viendo un poco el tiempo, cómo estamos. Por último, agradecemos a las marcas que hacen posible la realización de todos los eventos de la Cámara y las menciono muy especialmente: Almasol, Ciabay, Deloitte, Banco Atlas, Cargill, Banco Itaú, M360, Protec, Algesa, Baker Tilly, Mont Consultores y Royal Seguros. A continuación, cedo la palabra al señor Antonio Carlos dos Santos, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, para dar las palabras de bienvenida. Sejam todos bem-vindos a nosso encontro de líderes. Antes de começar, me gostaria de saludar a todas as mulheres por el Dia Internacional das Mulheres. Para o diretório da Câmara, é uma satisfação contar com a presença de nossos associados e invitados, diplomáticos da Embajada de Brasil e nossos importantes auspiciantes. Quisera ressaltar que estamos ante um importante acontecimento político para o Paraguai, que são as eleições generais, fator clave para a democracia de todos os países. Desde a Câmara, temos que ser partícipes deste momento. Por dicha razão, organizamos conversatórios com os principais candidatos à presidência, de maneira a conhecer suas propostas de governo e, em particular, a lo que compete a relação bilateral Paraguai-Brasil. Hoje recebemos a candidata à presidência da República do Paraguai pelo Partido Colorado, Santiago Peña, a quem agradeço ela haver aceitado nossa invitação. Atualmente, o Brasil é um dos principais sócios comerciais de Paraguai, responsável por cerca de 25% de todo o volume de comércio exterior do país. Además, é o principal país de origem de las inversões estrangeiras diretas, que totalizam mais de 900 milhões de dólares. Estes indicadores crescem ano a ano e estamos seguros que, com um trabalho conjunto entre setores público e privado, podemos dinamizar aún mais as relações comerciais, como assim também a búsqueda constante de oportunidades de negócios e complementariedade para ambos os países. Antes de iniciar a ronda de perguntas, invito ao candidato Santiago Peña para uma breve apresentação dos principais erros de sua plataforma de governo. Muchas gracias. Señoras y señores, quiero sumarme también a la felicitación a todas las mujeres en su día. Muy contento de participar esta mañana en este espacio que creo que es responsable en gran medida de lo que ha avanzado la relación bilateral entre Paraguay y Brasil. Creo que los datos que compartió Antonio Carlos son apenas algunos del enorme impacto que tiene, no solamente económico, sino cultural. Si nosotros pensamos en lo que ha sido el desarrollo agrícola del Paraguay a lo largo de los últimos 25 o 30 años, imposible que se hubiese podido hacer sin la influencia que tuvo la inmigración brasilera en el Paraguay. Así que creo que hablar de la influencia en ambos lados es tremenda. Quiero compartir brevemente un poco la visión que tengo del Paraguay, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde creo que podríamos ir.
Y la historia, por supuesto, que la podemos hacer muy larga, desde el fin de la guerra de la Triple Alianza, pero prefiero concentrarme siempre en los últimos 30 años. Yo creo que Paraguay a lo largo de los últimos 30 años ha tenido o ha demostrado tener una historia que es parcialmente exitosa. Parcialmente en el sentido que a pesar de empezar en el año 90 de un punto de desarrollo pero muy atrasado con respecto al resto de los países de la región, ha podido cerrar muchas de esas brechas, ha podido avanzar de manera importante. El Paraguay de hoy es infinitamente mejor el que teníamos en la década de los 90, es mucho mejor que el que teníamos a comienzos de los 2000, pero la realidad es que a pesar de todo ese progreso que hemos visto a lo largo de 30 años, es inaceptable para el potencial que tiene el Paraguay. Y en gran medida se da por el rezago, la carrera del desarrollo que viene Paraguay, viene corriendo de atrás. Y en esa historia que es parcialmente exitosa hemos hecho bien en sentar bases del desarrollo. Nos hemos concentrado mucho en aquello que es fundamental, está en el libro de texto de cualquier nación, ¿verdad? Cómo nosotros sentamos las bases de una nación, y por supuesto uno de esos cimientos son las políticas económicas. Y después de un comienzo de los 90 bastante turbulento, con crisis bancarias, comienzo de los 2000 con crisis fiscales, finalmente Paraguay ya hacia comienzo de los 2000 pone en práctica una agenda de reformas muy interesantes, mejora su marco fiscal, disminuye tasas impositivas, lo cual tenía mucho sentido desde el punto de vista económico, una elevada evasión impositiva, disminuyó las tasas y esto hizo que la formalización de la economía tome un impulso. Por supuesto, eso también ayudado por un boom de los commodities que se da a partir del año 2002-2003. Y Paraguay en esos, digamos, 15 o 20 años desde el 2000, pega un gran salto, disminuye la pobreza, mejoran los indicadores sociales. En el manejo macroeconómico, Paraguay se vuelve uno de los países más estables de la región. Y en términos económicos, Paraguay crecía al mismo nivel que crecía en el resto de los países de América Latina. O sea, no hacíamos nada extraordinario. Recuerdo todavía en el año 2012, 2013, en la transición del gobierno, yo era director del Banco Central, y llega un nuevo gobierno con una visión más ambiciosa del modelo del desarrollo del Paraguay, y decía, bueno, para poder cerrar las brechas del desarrollo, Paraguay tiene que crecer, ya no puede crecer al 5%, que era la tasa que crecía, tiene que crecer al 8, al 9%. Ahora veo a algunos de los colaboradores que estuvieron en ese momento, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Trabajo y también quien fue el primer secretario del presidente Cartes, que trabajaron en ese proyecto inicial, y la idea era poner en práctica toda la experiencia a nivel local y a nivel internacional que se tenía sobre el Paraguay. Y se empezó a desplegar esa agenda, y lo vuelvo a repetir, yo miraba esto desde alguna gradería, no del lugar principal, como director del Banco Central, pero claramente la intencionalidad era acelerar de manera dramática el proceso de crecimiento. Unos meses después me toca entrar ya como ministro de Hacienda, y ahí ya desde un lugar protagónico en esa visión tuvimos que enfrentar el cambio en las condiciones internacionales. El Paraguay deja de crecer como consecuencia del impulso externo, el precio de los commodities, y empezó a desarrollar unos motores internos que era un poco la idea original, ¿verdad? El Paraguay había crecido de manera acelerada gracias a la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento de la producción ganadera de una manera muy, pero muy importante, pero no era suficiente para el modelo de crecimiento del desarrollo que necesitaba Paraguay, que claramente, y esto está ampliamente demostrado, las naciones que han sabido o han podido salir del subdesarrollo son aquellas que han avanzado en un proceso de industrialización. No hay atajo para el desarrollo, ¿verdad? Hay naciones hoy como Panamá que quieren demostrar que un modelo basado en los servicios le va a permitir ser una economía de ingresos altos, pero es todavía un caso en construcción. Entonces, a partir de ahí, y obviamente en esa visión de un proceso de integración comercial, de una integración al mundo, qué mejor estrategia que asociarnos con la octava economía más grande del mundo, el Brasil. Y hubo una estrategia decidida de poder fortalecer el vínculo comercial con el Brasil, utilizando herramientas que el Paraguay ya tenía, ¿verdad? La maquila fue una de ellas, pero la integración comercial era lo que estaba atrás de esta lógica. Y Paraguay supo en ese periodo
poder capear el cambio en las condiciones externas, deja de crecer América Latina, pero Paraguay sigue creciendo a lo largo de los siguientes años hasta el 2018. Cambio de gobierno y creo que el resto ya conocemos más la historia reciente, ha tenido un impacto nefasto. Paraguay ha sido probablemente la economía que menos ha sido afectada por esta visión o este impacto de encarecimiento de materias primas, encarecimiento del comercio en general. Pero la visión que tengo sobre el Paraguay, a pesar de todos estos avances, es que no existe ninguna razón, no existe ningún elemento objetivo que hoy impida pensar que Paraguay no sea una economía de ingresos similares al promedio que tiene América Latina. ¿Cuál es el ingreso promedio de los países de América Latina? Está en torno a los 8.000, 9.000 dólares per cápita. Paraguay menos de 5.000. Entonces, la realidad es que Paraguay debería poder crecer a tasas mucho más elevadas que el resto de los países de la región para converger rápidamente, y esta de vuelta a una teoría económica que en circunstancias normales las economías con transferencia de conocimiento y libre movilidad de capitales deberían converger a niveles de ingreso medio similares. Paraguay debería duplicar su PIB en los próximos años. Eso obviamente generaría mayores ingresos, atrás de eso explica por qué no deberíamos hablar de aumento de tasas impositivas. No, Paraguay sigue consolidando su régimen tributario, la última gran reforma del 2019, que en realidad fue eliminar dudas sobre el régimen tributario del Paraguay, pero creo que este modelo que tenemos nosotros de reglas, cuando hablo del modelo me refiero a las reglas de leyes laborales que son, no quiero decir atractivas o flexibles, pero promueven la generación de empleo. Tenemos también un marco tributario que creo que es muy atractivo. Tenemos un marco de estabilidad macroeconómica que creo que es bastante razonable. Ahora tenemos que saber que estas condiciones están sobre la mesa, pero hay que saber utilizarlas. Y ahí es donde creo que la responsabilidad de un presidente de la República, enfocado hacia la generación de empleo, la atracción de inversiones, es fundamental para cualquier país del mundo, pero más todavía para Paraguay, un país que sigue siendo una isla rodeada de tierra, como lo describía Augusto Roa Bastos. Un país desconocido, es un país que nosotros no podemos esperar que el mundo venga a descubrir al Paraguay. El Paraguay tiene que ir a mostrarse al mundo y creo que claramente ahí hay una gran oportunidad con nuestro mayor socio comercial de Brasil, un continente, más de 200 millones de habitantes, que a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de la cercanía, Paraguay sigue siendo un destino muy desconocido para gran parte del empresariado brasilero. Así que, ¿cuál es la visión global que tengo? Un Paraguay integrado al mundo, un Paraguay donde utiliza una herramienta como el Mercosur como una plataforma de integración al mundo. No visualizo bajo ninguna circunstancia un Paraguay fuera del Mercosur. Creo en un Paraguay fortalecido a nivel internacional, pero también creo, ¿verdad?, en dos temas centrales de la agenda multilateral de los países del Mercosur y bilateral con el Brasil, que así como lo pensaban en la década de los 90, quienes firmaron el Tratado del Mercosur, se animaron a soñar el Mercosur o la región de los próximos 20 o 30 años. Yo creo que nosotros hoy tenemos que tener una mirada renovada del Mercosur. El Brasil, la Argentina, el Paraguay y el Uruguay de 1990 era completamente diferente a los que tenemos hoy. Y el Mercosur reflejaba eso. No había una visión sobre la economía de los servicios. Hoy los servicios dominan gran parte de nuestras economías y nosotros tenemos que reflejar eso en una visión moderna y renovada del Mercosur. Lo mismo ocurre con uno de los temas de la agenda bilateral de Paraguay y Brasil, que es el tema de Itaipú. No es el tema, es uno de los temas y yo pretendo que la relación bilateral del Paraguay, el tema de Itaipú probablemente sea solamente el 5% de nuestra agenda y no que domine el 90% de nuestra discusión. Pero también animarme a soñar que así como lo hicieron hace 50 años, quienes firmaron el tratado, visualizaron los próximos 50 años de relación bilateral, ¿por qué no hoy, en este momento crucial de la historia, donde finalmente se amortiza el 100% de la deuda, por qué no nos animamos a soñar también cuál es el tipo de desarrollo o el rol que puede cumplir este gran emprendimiento
que ha permitido que el Paraguay se haya podido desarrollar, pero pensar cuál puede ser la visión para los próximos 50 años para el Paraguay. Y voy a ir cerrando por acá, Antonio, y estar abierto ya a las preguntas más específicas. Como vas a saber, Santi, desde la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, uno de los principales ejes de trabajo es promocionar al país en la atracción de inversiones. Algunos elementos son claves para el inversionista: previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. ¿Cuál es su visión de la actual situación y su propuesta de gobierno al respecto de esos 3 puntos? Antonio, durante muchos años, desde el ámbito académico, siempre traté de ser una voz sobre el Paraguay. Cuando estaba en la universidad, en la Universidad de Columbia en Nueva York, era el único paraguayo que la gran mayoría de mis compañeros habían conocido. Nunca habían escuchado del Paraguay, no sabía dónde quedaba. Entonces les hablaba de Paraguay. Luego ya como economista del Banco Central, yendo a diferentes cursos de capacitación, me pasaba lo mismo, ¿verdad? Luego como director del Banco Central, luego como funcionario del Fondo Monetario Internacional y ya como ministro de Hacienda, ahí ya empezaba a capturar mayor atención, hay más gente que le escucha a un ministro de Hacienda. Y creo firmemente que como presidente de la República voy a poder capturar la atención de mucha gente que va a escuchar y necesita escuchar una historia diferente a la que tiene el Paraguay. Y a lo largo de ese proceso, en los diferentes roles que me tocó, me he dado cuenta que el Paraguay tiene desafíos, nosotros tenemos que ser honestos. Paraguay tiene que mejorar en su fortalecimiento institucional, tiene que mejorar la calidad del capital humano, cómo formamos el capital humano a través de la educación, la salud, cómo nos proyectamos. Pero en ese nivel donde está Paraguay, si lo comparamos en donde se percibe que está Paraguay, hay una gran diferencia, hay un gap muy importante. Entonces, mi interés en los próximos años es, mientras mejora el Paraguay, en la realidad también necesito mejorar el Paraguay en la percepción sobre el Paraguay. Y ahí entra lo que vos mencionás, ¿verdad? La seguridad jurídica, ¿verdad? Y uno de los grandes problemas de la seguridad jurídica es cuál es el elemento que tiene el sistema judicial para dirimir las discusiones. ¿Y cuál es el mayor problema que hoy tenemos en el Paraguay? La tenencia de la tierra. Cuando nosotros hablamos de la seguridad jurídica, uno de los grandes problemas es la tenencia de la tierra. Y decimos, no hay seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. En realidad, nosotros lo que no tenemos es la herramienta moderna para asegurar la tenencia de la tierra. Buenos sistemas de catastro, buenos sistemas de registros públicos. Hace años se viene hablando de la idea de poder integrar los registros públicos con los catastros, ¿verdad? Esa es una idea que yo quiero impulsar, porque si no, cuando la discusión llega al ámbito judicial, el margen que tiene un juez es demasiado amplio y no debería ser tan amplio. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta sobre cuáles son las discusiones que llegan al ámbito judicial. Nosotros tenemos que ver cuál es la razón o el origen de esa duda. Te voy a dar otro ejemplo. En el ámbito tributario, yo le decía a los abogados tributaristas, le digo, ¿cómo es posible que la misma ley que yo interpreto para recaudar, ustedes interpretan para no pagar impuestos? Y encontramos que las leyes estaban mal escritas. Una coma, una palabra que se sacó del texto, ¿verdad? Entonces, la ley de modernización tributaria del año 2019 lo que hizo fue aclarar todas las dudas del marco tributario para no tener que ir a discutir en el ámbito judicial. Entonces, lo que vos decías, hay un problema de seguridad jurídica sobre el campo tributario. En realidad, la ley era la que generaba esa duda. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar, pero yo me rehúso a pensar que Paraguay es el país más inseguro desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Pero hay una percepción sobre eso. Y eso te lo afirma el empresario que hace negocios en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Y te dice la Fundación Getulio Vargas, cuando hace años viene diciendo que Paraguay probablemente ofrece el mejor ambiente para hacer negocio. Pero eso contrasta con otros indicadores a nivel internacional. Otro elemento que también nos indica que hay un gap entre la realidad y la percepción son las tasas de interés que paga el Paraguay por los bonos del Tesoro. Como vos sabés, Paraguay hace años
desde el año 2018, ya tenía una tasa de interés de un país que es grado de inversión, sin ser grado de inversión. Entonces las calificadoras dicen, no, Paraguay tiene que avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional. Pero sin embargo el mercado dice, yo le asigno el mismo riesgo que le asigno a un país que ya es grado de inversión. Entonces, con esto yo no quiero decir que el Paraguay no tiene tareas pendientes, tiene muchísimas tareas pendientes, pero creo que puede generar una mejora sustancial también en un proceso de integración y mostrando objetivamente. Te voy a dar otro ejemplo. Se habla reiteradamente, y nosotros los paraguayos hablamos de esta manera, Paraguay es el centro de lavado de dinero a nivel continental. Se vende a Paraguay, y que la triple frontera es el origen de todos los ilícitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es quien evalúa de manera evaluación mutua entre los países, terminó después de casi 3 años de evaluación que Paraguay cumple con las normas, y no solamente cumple con las normas, sino que tiene la misma calificación que tiene un país como Uruguay y como Chile. Y nadie puede creer eso. ¿Cómo Paraguay va a tener la misma calificación de Chile? Paraguay tiene la misma calificación de Chile. Entonces tenemos que saber que también los paraguayos tenemos una mirada muy crítica sobre nosotros, somos muy negativos sobre nuestra realidad de Paraguay. Entonces tenemos que mejorar, por supuesto. Creo que la transparencia tiene que ser un eje central, creo que la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, mientras nosotros mejoramos la calidad de la formación del capital humano, que creo que es lo que va a determinar que el Paraguay se convierta en 15 años en un país de ingresos altos, de entre los ingresos más altos de América Latina. Queridas amigas, queridos amigos, me sumo a las felicitaciones también por el Día Internacional de la Mujer. Ya lo hice esta mañana con mis 3 mujeres. No soy musulmán, les quiero decir, es mi esposa y mis 2 hijas, es lo que me toca. Y agradecerle una vez más también a Santiago, a todo el equipo de asesores que accedieron a este conversatorio, donde voy a tomar un poco, Santi, la última parte de lo que decías, porque quizá ese peldaño que nos falta subir para llegar al grado de inversión contiene un poco de 2 de esos elementos que decías. Primero, una percepción autoflagelante del paraguayo de lo que es la corrupción. Esto está demostrado en varios estudios que datan desde el año 2004 en adelante, en donde Graciela Romer, por ejemplo, en el año 2004 hizo un estudio donde decía corrupto es ladrón es el que roba pero no comparte, decía. 84% de las personas que participaban de ese aquí en Paraguay. Entonces, a partir de allí hay como una autopercepción que generalmente todos los años Transparencia Internacional nos recuerda de que en realidad somos los más corruptos. Ustedes saben, muchos de ustedes saben, yo estuve hace 20 años estoy en política, 10 años estuve como político con cargo, hoy soy político sin cargo, estoy en la docencia y en la asesoría. Y he conocido a muchos políticos del continente, no voy a decir de qué países, pero me cuesta creer en realidad que nosotros seamos más corruptos que muchos de esos países. Me cuesta mucho creer. Y lo segundo es un poco esta percepción que se tiene, yo creo que principalmente del aparato de justicia, el sistema de justicia. ¿Cuáles son las ideas creativas, innovadoras que se puede tener para mejorar la imagen de la corrupción? Que quizá fue lo que pensamos con la gente de la comisión directiva de la Cámara, es quizá el escalón que nos falta para llegar al grado de inversión. Sí, yo creo que desde el Poder Ejecutivo se puede colaborar y se puede colaborar mucho en el proceso de mejoramiento de la justicia. Y voy a dar 2 elementos. Uno es, mientras no haya una discusión de orden constitucional, nosotros tenemos una constitución y tenemos que cumplirla. Y en la constitución actual nosotros tenemos una fuerte influencia política en el proceso de selección de jueces y destitución de jueces. Ahora, eso mientras no lo cambiemos tenemos que hacerlo así. Mi intención es poder poner a personas íntegras, probas, personas que no tengan ningún cuestionamiento, tanto en el proceso de selección de jueces, aquellos representantes que son designados por el Poder Ejecutivo, como también en aquellas instancias donde se tienen que juzgar a los jueces por mal desempeño o fiscales, ¿verdad? Creo que esa es una contribución, o eso es el aporte que puede hacer desde el Poder Ejecutivo. El otro elemento que yo creo que es fundamental, y ahí es donde probablemente cae
mayor experiencia, que es en el campo financiero. Nosotros tenemos que saber que la prestación de un sistema judicial eficiente es costoso, cuesta dinero, eso cuesta plata. La justicia no funciona de una manera autónoma, como la salud no funciona de una manera autónoma y la educación no funciona de una manera autónoma. Entonces, tener un sistema judicial tiene que ser financiado por el Estado. Y nosotros tenemos enormes problemas en ese esquema de financiamiento y tenemos conflictos de intereses en el financiamiento de la justicia. Y voy a dar algunos ejemplos. Uno es los registros públicos. ¿Por qué se opone la Corte Suprema a una reforma de los registros públicos? Porque implicaría perder 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de ingresos. Que ellos dicen, yo no sé si el Poder Ejecutivo me va a dar esos 100 millones de dólares. Capaz que los registros públicos y los derechos de propiedad son importantes, pero yo hoy no me puedo dar el lujo de perder 100 millones de dólares. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad. Yo quiero mejorar la tenencia de la tierra, una de las riquezas más grandes del Paraguay, pues tengo que financiar la justicia y la justicia me tiene que permitir tener registros públicos integrados con catastro que puedan mejorar. Entonces, creo que ese es un elemento. El otro elemento es tasas que cobra hoy el Ministerio de Justicia que van para financiar el Ministerio el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que desarmar esta maraña de transferencias que hay y el Poder Ejecutivo, en función a una discusión parlamentaria de un tercer poder del Estado, tiene que darle los recursos para que el Poder Judicial pueda desplegar en toda la República del Paraguay un sistema de justicia que sea ágil, eficiente. Y por supuesto nosotros tenemos que poner todas las luces sobre cómo funciona ese sistema judicial. Yo creo que hay muchos elementos que no hemos modernizado de la estructura del Estado, que es lo que generan esta arbitrariedad que después cae en el campo judicial. Yo mencioné el tema de las discusiones de la tierra, mencioné el caso tributario. Yo creo que nosotros tenemos una cantidad de leyes que muchas de ellas no tienen sentido, están mal aplicadas, están mal interpretadas, están mal escritas, y eso genera un campo de discusión demasiado grande, ¿verdad? Y claramente yo creo que el uso de la tecnología puede ayudar muchísimo. Yo sé que hay hace años varios programas de mejoramiento de la gestión interna del Poder Judicial, la digitalización del programa. O sea, todo eso cuesta dinero. Yo creo que tenemos que avanzar. Pero finalmente creo que la mayor determinación que puede tener un presidente de la República es ser implacable con la corrupción, con la impunidad y desplegar las herramientas que tiene a su disposición para poder llevar adelante esas acciones. Perfeito. Bueno, na atualidade, existem aproximadamente 220 empresas que operam dentro do regime de maquila em Paraguai, generando de forma direta mais de 21 mil postos de trabalho. Desse total, aproximadamente 70% são empresas de capital brasileiro. Aproximadamente 62% de toda a produção tem Brasil como destino. Quais seriam as ações que seu eventual governo tem previsto para garantizar a sustentabilidade desse programa? Mira, y es bueno que está, no sé si ahí está Gustavo, ¿está todavía Gustavo, ¿verdad? Sí, allá. El régimen de maquila no es un invento nuestro. El régimen de maquila creo que es del año 2005. Del 99. Y cuando llegamos al gobierno decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se puede hacer rápido? Y el régimen de maquila era una herramienta rápida, ¿verdad? Pero era una herramienta que estaba totalmente oxidada, era una herramienta lenta y literalmente requirió de el martillar de un ministro de Industria y Comercio que todas las reuniones del equipo económico me decía, Santi, es lento el proceso, Santi, es lento el proceso. Nos sentábamos, llamábamos, se agilizó el proceso. Creo que, no sé, recordarme cuántos días tardaba la aprobación de un régimen de maquila, no sé, pero te podía tardar 6 meses y decíamos que no dure más de 60 días, 90 días, ¿verdad? El problema es que eso se podía hacer mientras había un equipo que estaba enfocado. Ese equipo se va y eso deja de aplicarse y volvemos a trabajar los 180 días, los 360 días. Creo que han habido algunos avances, han habido algunos retrocesos.
Yo lo que creo es que nosotros tenemos que desmontar un esquema burocrático dentro de la administración pública, que no es solamente el tema del régimen de maquila, en general esto es algo global, ¿verdad? Nosotros tenemos que eliminar burocracia, una burocracia que solamente está montada para controlarla al que quiere ser formal. Entonces, nosotros tenemos que, y una de las ideas que tenemos, ya la veníamos hablando, es tener una ley donde cualquier trámite dentro del sector público que vos presentes y en 15 días vos no tengas una respuesta, se da por aprobado el trámite. Entonces, ese va a ser un estímulo para que las diferentes agencias del gobierno digan, mira, yo tengo una ventana de 15 días, en 15 días tengo que ser capaz de decir, no, no te voy a dar. Y si no te digo nada en 15 días porque el documento se quedó cajoneado, el trámite se da por aprobado. Entonces creo que nosotros tenemos herramientas y hay muchísima experiencia donde el Estado, con esa mirada de un control ex antes, al final no controla nada y lo único que impide es la generación de empleo, la inversión. Así que, ¿qué quiero hacer? Quiero generar cambios permanentes, Antonio Carlos, que sean imposibles de revertir y que ya no dependan del ministro de turno o del director de turno o del viceministro de turno. Política de Estado, no de gobierno. Claro. Perfecto. Gracias, Santi. Esta es una pregunta, pregunta obligada. No sé por qué me pusieron a mí. Sí, me quieren mucho aquí el equipo que hizo posible, entre paréntesis, agradecerle que están behind the scenes aquí. Creo que en la pandemia nos dimos cuenta de que todos somos especialistas de algo. Primero éramos todos epidemiólogos, después Rusia invadió Ucrania, somos todos geopolíticos. Bueno, ahora, pero lo que ha sido permanente en el Paraguay en los últimos tiempos es que todos somos expertos en energía, todos somos expertos en sistemas energéticos y todo el mundo opina de lo que hay que hacer con Itaipú. Impresionante, o sea, uno ve las redes sociales y encuentra realmente, no sé cómo nos portamos expertos a todo el mundo, sobre todo Europa que necesita tanto ahora el tema energético. Se ha cancelado la deuda, eso es un hecho, y se inician nuevas negociaciones entre ambos países. Hablo lógicamente de la deuda por la construcción de Itaipú y el anexo C. Y ahí existen varios modelos, tanto como lo que la imaginación puede dar, que pueden ser considerados como el más conveniente en función a las prioridades y desafíos de cada país. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor línea a seguir para Paraguay y que puedas compartir con nosotros dentro de tus trabajos con tu equipo de asesores? Sí, yo creo, y esto no tiene nada que ver, yo conozco a muy buenos ingenieros eléctricos y personas que son conocedoras, pero esta es mi visión, esta es la visión de Santi. No responde a una visión estratégica de qué es lo que vamos a negociar. Yo creo que la posibilidad de tener un diálogo con un presidente como el que tiene hoy Brasil, Lula da Silva, no depende de haber pagado la deuda, no depende de que se hayan cumplido 50 años del tratado y con eso se puede discutir el anexo C, no depende de eso. Depende de la determinación de dos personas de poder proyectarse más allá de su propia existencia. O sea, quienes firmaron y quienes pensaron en la construcción de Itaipú, no pensaban en ellos. Ninguno de ellos. Yo no sé si hay hoy todavía alguien con vida que participó activamente en el diseño del tratado, ¿verdad? Que inclusive después fue el que Paraguay utilizó y hasta te diría que forzó en la negociación con la Argentina para la firma del tratado de Yacyretá. O sea, fue tan bien escrito y tan bien en función a los intereses de ambas naciones que Paraguay de alguna manera se plantó sobre ese tratado para negociar con la Argentina. Entonces, yo creo que se va a dar una combinación, yo anhelo por lo menos eso, de poder sentarme con un presidente que probablemente es uno de los presidentes de mayor experiencia, ¿verdad? No hay muchos presidentes que están en un tercer mandato. Yo no sé si hay antecedentes en América Latina, ¿verdad? En Uruguay tenemos varios presidentes que tuvieron 2 mandatos, en Chile tenemos con 2 mandatos, pero yo no sé si hay un ejemplo de un presidente con un tercer mandato. Entonces, un presidente que históricamente, lo dije públicamente, por eso lo digo, no tengo ningún problema, creo que ha demostrado una enorme amplitud en la relación bilateral con Paraguay,
y una determinación tremenda de trascender su propia existencia. Yo quiero eso, yo quiero que nuestra conversación no sea simplemente pagamos la deuda, tenemos la posibilidad. Cuando en el 2009 Paraguay tiene esta conversación con Brasil sobre cómo aumentar el precio por la venta de energía, no había ninguna consideración de tinte formal. Fue simplemente la determinación de dos gobiernos de poder sentarse a conversar sobre algo que para Paraguay era trascendental, cómo generar más recursos para el desarrollo del Paraguay. Entonces, yo estoy convencido que voy a poder encontrar en un presidente del Brasil la visión de poder trascender nuestra propia administración, nuestro propio... Y en esa visión es cuál es el rol que le queremos dar a ese emprendimiento binacional como una herramienta del desarrollo de ambas naciones, del Brasil y la Argentina. Obviamente para Paraguay es mucho más grande, pero esa visión no se puede simplemente medir en kilowatts o en dólares. Yo creo que tiene que haber algo más. ¿Cuál es? Y eso nos tiene que llevar a nosotros los paraguayos a pensar cuál es el Paraguay y el modelo que queremos proyectar. Claramente, y esto sí te puedo adelantar, yo no visualizo una política rentista para el Paraguay. A mí no me sirve de nada, está demostrado que no sirve. Paraguay necesita tener una política productiva, una política industrial, o sea, la utilización de la energía. Ahora, ¿qué hacemos mientras podemos consumir toda la energía? ¿O cómo financiamos la construcción de las redes de transmisión y distribución que nos van a permitir que puedan venir más empresas brasileras a utilizar la energía aquí? Ya la respondiste en cierta manera cuando hablaste sobre el régimen tributario. Y esto se escribió antes que nos digas, o sea, no vaya a creer que no te creemos. Pero sí desde la transición democrática, cada gobierno que llega con un paquete de reformas tributarias, que finalmente no se llaman reformas tributarias, se llaman ajustes del formulario de liquidación de tal o cual impuesto. O sea, la verdad que son muy creativos nuestros amigos, queridos amigos de la SED, en poder llamarle de una u otra manera a eso. Y tiene mucho que ver con una pregunta que llega también del público, que es la vigencia de la nueva ley de procedimiento administrativo, en donde establece, por primera vez se establece una política de buen gobierno. Y aquí construyo más o menos esta pregunta porque no quiero volver sobre algo que ya dijiste. Yo creo que quedó claro que has dicho que nuestra política tributaria es una política ventajosa, por lo tanto no tendríamos por qué hacerle grandes cirugías. Pero sí estamos en un momento, no me gusta mucho agarrarme de la coyuntura para que no sea esto anecdótico, pero como no es anecdótico, me gustaría sí decir que en este momento, con el problema que tiene el software de la SED, se está tratando de cargar a el contribuyente y a los contadores con la disfunción del programa de la SED. O sea, yo quiero cargar, quiero pagar, no puedo pagar, y el culpable y la multa va para el contador y para el contribuyente. Esta política de buen gobierno de la nueva administración, ¿lo han estudiado, de introducir el concepto de buena administración, lo han estudiado con el equipo para tratar de no solamente de evaluar un reajuste del sistema tributario en materia de tasas de impuestos, sino un reajuste del sistema tributario en materia de cómo tratar al contribuyente? Y en ese sentido, ¿cómo volver a los límites de la ley de responsabilidad fiscal también? Sí, tocas varios temas, ¿verdad? Número uno, y asociado con eso, y reafirmo en esto, yo no visualizo ni siquiera la discusión de un cambio tributario. O sea, yo no quiero abrir ni siquiera la discusión. Ahora bien, yo sí estoy abierto a ver qué tipo de impuestos no tienen sentido y deberíamos eliminar. Y en particular me refiero, y en esto vale la aclaración, la Constitución es muy taxativa, dice, el único organismo capaz de crear impuestos es el Congreso, se crean por ley. Sin embargo, la administración pública no tuvo la mejor idea que crear las tasas, que es un vericueto. Entonces, pero para que cobre yo una tasa tiene que haber una contraprestación. Entonces te inventan un trámite para cobrar una tasa. Entonces, yo quiero eliminar eso, porque es una carga impositiva, es un costo que se genera sobre las empresas. Entonces, y voy a dar un ejemplo, de vuelta cómo hay distorsiones dentro de la administración pública y se pueden mejorar.
El Paraguay es hoy el único país en América Latina y solamente el segundo en el mundo que sigue cobrando tasas consulares. Paraguay y Egipto son los únicos países que cobran tasas consulares. Las tasas consulares es del siglo pasado, desaparecieron en el mundo, ¿verdad? En este concepto de disminuir los costos, el comercio. Bueno, Paraguay sigue cobrando. ¿Por qué sigue cobrando Paraguay tasas? ¿Cuál es la aplicación lógica? Financia el Ministerio de Relaciones Exteriores, $50 millones al año. Entonces, el Estado tiene que pagar por eso, tiene que pagar por tener un servicio exterior eficiente, pero no puede cargarle a la economía con mayores costos de transacción. Entonces, este es el tipo de cambios que yo creo que muchas veces no son perceptibles para el empresario y se acostumbra nomás a pagar, ¿verdad? Entonces, la eliminación de estas tasas es fundamental. Ahora la pregunta es, pero está bien, Santi, todo muy lindo, vos estás diciendo, pero nosotros tenemos que cerrar el déficit fiscal, sigue estando a un nivel del 3%, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a financiar la mejora en la educación, la mejora en la salud, la mejora en la justicia, está diciendo, cuesta plata, hay que pagar, claro, todo eso cuesta. Y yo creo que va a venir de esto que yo le había hablado al comienzo, ¿verdad? De una economía que hoy es una economía de $40.000 millones, genera ingresos tributarios por valor de casi 4.000 millones. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos que la economía paraguaya, en vez de ser una economía que produce $40.000 millones en bienes y servicios, produce 80.000? Quiere decir que los ingresos tributarios no van a ser más 4.000, van a ser 8.000. Lo que nosotros tenemos que evitar es que proporcionalmente como crecen los ingresos, también crezca el peso de los salarios por lo que estamos haciendo hoy. Y digo esta aclaración por lo que estamos haciendo hoy, porque muchas veces nos asustamos de que el 80% o el 75% de los ingresos tributarios vayan a pago de salarios, ¿verdad? Y la realidad, el Estado es un prestador de servicios, el Estado no es un generador de bienes. Entonces lo lógico es que gran parte de sus ingresos vayan para salarios, pero tienen que ir para salarios para tener buenos médicos, para tener medicamentos en los hospitales, para tener un buen sistema de seguridad pública, buenos policías, que esté bien preparado, bien capacitado, y por supuesto un buen sistema de educación, con buenos docentes, con buenos salarios. Entonces esos tres elementos, la salud, la educación y la seguridad, son los bienes públicos que el Estado tiene un rol innegociable, indelegable, donde tiene que invertir. Ahora, si vamos a simplemente gastar para hacer lo que estamos haciendo ahora, no tiene ningún sentido. Pero se puede hacer, y la lógica parte, hagamos crecer la economía. La mejor política social que puede desplegar el Paraguay es la generación de empleo. Si nosotros estamos generando empleo, nadie va a contratar si no está ganando dinero. Quiere decir que las empresas están ganando dinero. Así que creo que la lógica atrás de esto está en ese concepto. Perfeito. Bueno, Santi, existem algumas preocupações com relação à conectividade logística do Paraguai. Primeiro, o corredor bioceânico, como será aproveitado considerando a proibição da entrada de bitrens. Modernização e optimização dos processos administrativos para os passos fronteiriços. Uma integração aduaneira, eventualmente. O segundo puente com Foz do Iguaçu. Temos vários problemas na Ponte da Amistad. Como haríamos em Franco? Mesmo modelo, podemos eventualmente ter dois problemas. E tema da hidrovia, tema do peaje e da infraestrutura necessária. A ver, el primero que creo que es, y mencionaste el tema de la prohibición de los bitrenes, en realidad, y en esto yo reivindico, acá hay una cuestión filosófica y voy a tomarme el tiempo porque también explica mi visión que tengo sobre la política pública. Un político paraguayo, colorado, escribió un libro que se llama El Estado Servidor del Hombre Libre, ¿verdad? Natalicio González escribió ese libro. Y la verdad que es fascinante porque él de alguna manera hablaba sobre el tipo de Estado que tenemos que tener, ¿verdad? Y lo hablaba en 1950. Vos sabés que Stiglitz escribió un libro que se llama La economía del sector público y habla exactamente de eso. O sea, cómo el Estado tiene que intervenir para resolver errores de mercado o fallas de mercado.
Entonces, el mercado, yo soy una persona de libre mercado, pero reivindico la presencia del Estado, ¿verdad? Justamente para resolver. Yo creo que el Paraguay va a tener que abrir a una integración logística mucho más profunda. Nosotros intentamos ya en su momento la idea del ingreso de los bitrenes, pero nosotros tenemos que ayudarle al camionero paraguayo que también pueda competir. Y ese camionero paraguayo va a tener que poder comprar también una carreta bitren para poder trasladar y hacer. Y así como entran los bitrenes brasileños, pues los paraguayos también van a tener que ingresar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y ahí entra el rol de la banca pública, ¿verdad? Que lastimosamente nosotros dejamos listo, ¿verdad? Una nueva carta orgánica al Banco Nacional de Fomento para que sea realmente el motor del desarrollo. Nosotros no podemos negar que en el caso del Brasil el BNDES ha sido uno de los grandes elementos de las herramientas del progreso de la industria y de ciertos sectores de la economía brasileña. Bueno, en el caso de Paraguay no falta eso, ¿verdad? Yo escribí un capítulo de un libro que se publicó en el Fondo Monetario allá por el año 2008, ¿verdad? Que decía Rompiendo la trampa de la inestabilidad, que habla sobre los cambios que hizo Paraguay en el periodo del 2003 al 2008, el gobierno de Nicanor, con el acuerdo del Fondo Monetario. Y uno de ellos era la reforma de la banca pública. Si ustedes se acuerdan, en esa época la idea era cerrar la banca pública, cerrar el Banco Nacional de Fomento y crear una nueva banca pública. Y el costo iba a ser cerca de unos 150 millones de dólares. En esa época era una montaña de dinero. Hoy sigue siendo mucho, pero en esa época era muchísimo más. Y se va como presidente del BNF, Germán Rojas, y realmente le da vuelta a la institución, a costo cero, ¿verdad? Con buena gestión, con buenas medidas. Y hoy el BNF es la tercera institución bancaria que más dinero gana en el Paraguay. Vos sos banquero, ex banquero, Antonio. Y el requerimiento de capital que tiene un banco es del 8% sobre sus activos ponderados por riesgo. Esa es la métrica. El Banco Nacional de Fomento tiene un nivel de capital de más del 30%. O sea, es tremendo el nivel de capital. O sea, es un Ferrari que se mueve en primera. Entonces ahí tenemos una herramienta tremenda porque también sabemos que la construcción de carreras puede generar. Entonces nosotros va a entrar los bitrenes al Paraguay, no hay ninguna duda, pero nosotros necesitamos desde la política pública ayudarle al paraguayo para que también sea parte de ese comercio mucho más amplio. Creo que la conectividad que se está dando a través del corredor oceánico va a ser fundamental. No podemos quedarnos solamente en eso, tenemos que hacer otras cosas. La idea de que Mariscal Este de Arriba sea también un hub aéreo estuvo ya hace varios años, vamos a volver a impulsarlo. Ahí hay que traer a un jugador a nivel mundial que vaya a instalarse ahí en el Chaco paraguayo para poder utilizar esa infraestructura aérea también. En el caso del segundo puente en Franco y Brasil, creo que tiene muchísima lógica trasladar todo lo que es el tráfico de carga hacia el puerto, el puente de Franco, y dejar el puente de la mitad como una pasarela turística, que ni siquiera haya autos, que puedan pasar carritos, que se pueda también inclusive mover la aduana, la marina que está hoy realmente, y de vuelta le están controlando al que te trae un pollo, al que te trae esto, y no están realmente permitiendo que puedan entrar los turistas a comprar. Así que creo que esto puede mejorar muchísimo el turismo de compra, que efectivamente el objetivo del régimen de turismo es eso, ¿verdad? Que Paraguay se pueda diferenciar de ese atractivo para que puedan venir turistas brasileños. Y yo estoy seguro que también un mejor comercio en Ciudad del Este también trae mayor dinamismo a una ciudad como Foz de Iguazú, ¿verdad? Así que por ese lado también creo que la construcción del puente y combinado con una estrategia de cómo descomprimir la parte de carga va a permitir agilizar la carga, pero también mejorar el turismo de compra. Y sobre el tercer punto de la hidrovía, yo no tengo ninguna duda que el modelo tiene que ser un modelo de navegabilidad los 365 días del año, con un sistema de dragado eficiente y con un sistema de señalización. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene más experiencia para hacer esto? ¿El sector público o el sector privado? Y está demostrado que lo tiene el sector privado. Entonces, la idea de que haya un operador privado que pueda hacer el sistema de dragado y de señalización y que pueda cobrar por un peaje, que en realidad
el paraguayo o la carga paraguaya ya está pagando ese peaje. ¿Cómo paga el peaje? Con menos carga dentro de los barcos. Entonces creo que el costo ya lo estamos teniendo, lo que tenemos es que mejorar la competitividad ahí, ¿verdad? Y lo mismo sentarnos en un esfuerzo que ya no es solamente con la Argentina, sino 5 países debemos sentarnos, porque en la hidrovía participamos el Brasil, la Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ¿verdad? Y también eso requiere de mucha habilidad diplomática, y yo ahí de vuelta como presidente de la República me siento con la capacidad de poder sentarme con mis pares de los 4 países y poder decirles, señores, en esto vamos a ganar todos, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay mucha lógica por el lado del estado de Paraná, de Mato Grosso, que es más mediterráneo que Paraguay, así que creo que también ahí vamos a tener un gran aliado en esa discusión. Pasamos al tema de las discusiones climáticas, ya vamos terminando la parte de las preguntas que habíamos preparado. Bueno, le agradezco mucho al público que ha enriquecido algunas de ellas. Sabemos que personalmente participaste en la cumbre de París en su momento, climática, después vino la cumbre de Glasgow, después vino los acuerdos automotores con el Brasil, y una de las cuestiones era el tema de la emisión de gases de vehículos usados. ¿Cuál sería la posición sobre la importación de vehículos usados de más de 10 años, siendo que el Paraguay sigue siendo prácticamente el único país, ya no de Latinoamérica, creo que del mundo, que permite esta importación, acepta este tipo de operaciones? Y aquí ya desde el punto de vista del ambiente y la emisión de gases contaminantes. Yo creo que tenemos que separar, Seba, lo que es el tema ambiental de lo que es el tema de mercado, ¿verdad? Porque yo creo que hay 2 problemas. Yo creo que el tema ambiental es claro. Nosotros necesitamos, y hay una ley que hoy es más rigurosa en el control ambiental sobre la importación de los vehículos usados, y nosotros tenemos que fortalecer también nuestros organismos de control medioambiental, ¿verdad? Esto es también un eje central de lo que es el desarrollo productivo, ¿verdad? El gran desafío que tiene el MADES de ser un órgano rector eficiente y un supervisor realmente que sea, y no sea simplemente una herramienta extorsiva sobre los emprendimientos productivos, ¿verdad? Entonces creo que hay que ejercer el control ambiental, no hay ninguna duda, sobre los autos que se importan y que son usados, como también los autos usados que circulan internamente, ¿verdad? Porque no es un problema solamente del chileré. O sea, nosotros podemos tener un auto que fue importado por un representante y que después de 10 años que no le hiciste mantenimiento, no le cambia el aceite y te empieza a contaminar el ambiente. Entonces creo que ese es un tema que nosotros tenemos que resolver. Fortalecimiento de los órganos de control sobre el cuidado del medio ambiente es fundamental. Y el otro tema es cómo resolvemos un problema de mercado, ¿verdad? Y en eso, nuevamente, nosotros tenemos que entender nuestro proceso de desarrollo, dónde estamos nosotros en nuestra carrera del desarrollo. Y esto tengo que reconocer que ha sido un proceso de una evolución de mi visión. Yo tenía una visión mucho más acotada, mucho más chata sobre este tema. Ustedes saben, yo siendo ministro de Hacienda, en un momento hablé de que se debería cumplir la ley, porque tenemos una ley que dice que se pueden importar hasta autos de 10 años de antigüedad, pero por una medida, por una acción de inconstitucionalidad, se permite de que se importen mayoritariamente autos de más de 10 años. Y bueno, eso me valió manifestaciones y todo tipo de calificativos, ¿verdad? Y luego ya en el ámbito privado y hablando con diferentes actores, y yo preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos? Realmente acá hay una gran oportunidad, se importan cerca de 80.000 vehículos usados con más de 10 años de antigüedad. Eso podrían ser autos 0 kilómetros que se importan por parte de un concesionario. Y me dijeron varios de los concesionarios y varios de los representantes, la verdad que no, me dijo, porque yo no tengo un auto para poder sustituir a esa demanda. Yo no tengo un auto de $5.000. O sea, ese no es mi cliente. Esa persona no va a venir a comprarme a mí un auto. Es más, estoy pensando yo también empezar a importar autos 0 kilómetros de mi misma marca, ¿verdad? Donde le voy a dar todo el servicio postventa, pero voy a tratar de darle una opción que hoy el mercado no me da, ¿verdad?
En el proceso también nosotros habíamos hecho, y ahí también el Gustavo del Ministerio de Industria y Comercio, acercarse con todos los representantes. Señores, tratemos de hacer un esfuerzo colectivo donde ustedes bajen el precio de un auto bien económico, nosotros desde el BNF dar un financiamiento a 60 meses, o sea, tratar de cerrar esa brecha que está explicada en gran medida por nuestro proceso de desarrollo. Una migración rural a la ciudad que todavía está ocurriendo. Paraguay es el país menos urbanizado de América Latina. Entonces nosotros estamos viendo todavía esa migración del campo a la ciudad y gente que se bajó del caballo y hoy está teniendo su primer vehículo, una moto por lo general, pero la gente anhelaría poder tener un vehículo de 4 ruedas, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que transitar en este proceso, donde nosotros mejoramos el tema medioambiental, que creo que eso es claro, pero nosotros tenemos que generar también una oferta de mercado que sea atractivo para ese paraguayo, porque no le podemos condenar, decirle simplemente, vos no tenés una opción que no sea el transporte público, que también es toda una discusión de cómo mejoramos el transporte público de manera eficiente. Pero nosotros tenemos que ser conscientes, y yo viví muchos años en una de las ciudades que tiene uno de los mejores sistemas de transporte público, que es Washington. Sin embargo, la gente prefiere estar 1 hora en el auto para ir a su oficina. Es aspiracional, es la comodidad, llámalo como quieras. Quiere irse en el auto. Entonces, nosotros no podemos cerrarle esa posibilidad a un segmento de la población que aspira, ¿verdad? Y ni qué decir el impacto económico que genera la importación de vehículos, los talleres, la venta de vehículos, ¿verdad? Y de hecho, en la campaña electoral me pasó que me reuní con comerciantes de la ciudad de Villarrica y me decían, Santiago, y me confirmaron, gente, representa 40% del comercio de la ciudad de Villarrica la venta de autos. Y se volvió como un hub regional, ¿verdad? De gente que va de vuelta hablando con los importadores y dice, señores, ¿cómo reconvertimos a esto? Porque yo como presidente de la República no puedo venir con un mazo a decirle de la noche a la mañana se eliminan estos empleos. ¿Cómo vamos a generar una transición que no genere un impacto social, verdad? El ideal, ¿a dónde vamos a llegar? Paraguay, un país de ingresos medios, promedio de América Latina, duplicamos el PIB, un ingreso promedio de $10.000 per cápita, que te va a permitir poder pagar un vehículo de $10.000, $15.000, que es hoy el vehículo que podría estar disponible con esquemas de financiamiento a largo plazo y ni qué decir en todo lo que es la transición hacia la movilidad eléctrica, que es otro capítulo también en ese sentido. En la actualidad, China es el mayor importador de alimentos del mundo, lo que podría tener un impacto extremamente importante en el crecimiento de la economía paraguaya, principalmente en la industria agropecuaria. ¿Cuál sería la posición de su gobierno con relación a la abertura de este mercado? Creo que es súper positiva. Yo creo que Paraguay tiene que acercarse a China continental de manera comercial. No estoy de acuerdo que Paraguay tenga que renunciar a su relación con Taiwán. Creo que puede hacer ambas cosas. Creo que, y va a sonar un poco arrogante lo que voy a decir, pero yo estoy convencido de esto. Yo creo que China necesita más a Paraguay que Paraguay a China. Y la explicación es la siguiente. En los próximos 30 años, la población mundial va a crecer en 1/3. Vamos a llegar a ser 10 billones de habitantes. Pero la demanda de alimentos se va a duplicar. Entonces no solamente van a haber más bocas que alimentar, sino las bocas que ya hay quieren comer más. Y Paraguay se puede convertir en los próximos años, cuidando el medio ambiente de manera y haciendo un manejo sostenible de la producción, en uno de los mayores productores, ¿verdad? A nivel global y por lejos el mayor productor per cápita. ¿Por qué? Porque hoy la discusión es cuáles son las regiones del mundo que tienen la capacidad de alimentar a su población. Primero, cuáles son las que pueden alimentar. No hay muchas regiones del mundo. China no puede alimentar a su población. No tiene ninguna condición de poder alimentar a 1.400 millones de habitantes. Entonces, no hay muchas regiones del mundo. Y en Sudamérica está probablemente el bloque más grande. Y cuando miramos Sudamérica, no se puede en Chile, porque mayoritariamente montañas,
no se puede en gran parte del Brasil, en Amazonas. Hay enormes restricciones en la producción agrícola ahí. Y sin embargo nosotros vemos que el Paraguay tiene prácticamente el 90% de la geografía es tierra arable y cultivable. Entonces creo que Paraguay puede avanzar de manera importante, y hago hincapié con el cuidado del medio ambiente, en una producción sostenible de alimentos y generar una industria derivada de la producción de alimentos que pueda generar alto valor agregado. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Conquistar mercados, posicionar el producto. Hoy nos estamos dando cuenta que en cada uno de los rubros donde Paraguay ingresa y tiene productos de buena calidad. O sea, ¿por qué COFCO, una empresa de propiedad pública china, es el mayor comprador de granos de Paraguay? Porque el grano de Paraguay tiene una mejor carga calórica que le permite mezclar con granos de menor calidad de otros países para tener un mejor aceite. Nos vinieron a preguntarnos a ver si esta soja le quiere a los taiwaneses o no le quieren, la compran, ¿verdad? El aumento del precio de la proteína animal, de la carne, a nivel mundial, ha aumentado. ¿Por qué? Por la demanda de Asia. Y eso le ha beneficiado indirectamente al Paraguay. Podríamos haberle vendido. Yo tengo mis dudas, Antonio Carlos, y capaz que mi propia experiencia también es un poco sesgada. Yo trabajé muchos años en África y yo vi el tipo de influencias de China en países como África. Y en la región he visto la historia de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, donde no sienten que haya una relación comercial justa, de un trato justo, ¿verdad? Ecuador es el mayor productor, mayor exportador de bananos del mundo. Y su cargamento cuando está en el medio del océano, dice, no, tenés una manchita, te devuelvo. No, ¿cómo te devuelvo? ¿Yo a quién le vendo un camión lleno de bananas? Bueno, entonces te iba a pagar 10 centavos por dólar. Entonces, tenemos que saber que nosotros probablemente no tenemos las mismas condiciones que tiene un mercado como el brasilero, que capaz que sí tiene una capacidad de negociación con un gigante como China, sí, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene que diversificar mercados. Me daría pánico pensar que el 90% del mercado de la carne, como tiene hoy Uruguay, es el mercado chino. Eso no sostiene ningún análisis lógico. Es un riesgo tremendo que puede quebrar toda la industria cárnica uruguaya. Bueno, muchas gracias, Santi. Nuevamente tenemos unos cuantos minutos finales y nos gustaría dar espacio a las preguntas que han enviado al WhatsApp y agradecerle mucho a la gente que así lo ha hecho. Hay una pregunta que tiene que ver con... Son dos preguntas que voy a tratar de resumirlas en una, que tiene que ver el tema de la competitividad vinculada con el desarrollo tecnológico. Y aquí tenemos una agenda digital con unos 130 y monedas millones de dólares desde el año 2018 que se ha ejecutado solamente un 7%. ¿Qué piensa cambiar el gobierno con Santiago Peña como presidente en cuanto a una integración técnica y tecnológica con el mundo a partir de este capital que no ha sido implementado? Y si han estudiado qué fue lo que atajó el desarrollo de esta importante contribución que tuvo el BID para con el Paraguay. Me querés tirar la lengua, vos. Un poquito nomás. Bueno, a ver, voy a tratar de ser claro en esto. Muchos de los temas que yo pienso del Paraguay hoy, en realidad yo los maduré o los empecé a pensar el tiempo que fui ministro de Hacienda. Y la explicación es la siguiente. Cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda en enero del 2015, yo ya venía convencido de que el Paraguay había conquistado la estabilidad macroeconómica y que la estabilidad macroeconómica era un bien público que generó enormes beneficios para el Paraguay. Se convirtió en lo que los economistas mencionamos, es una condición necesaria pero no suficiente. Entonces, es impresionante, pero yo no hice economía en el Ministerio de Hacienda. Yo lo que hice fue desarrollo. Yo dije, esto ya está hecho, no puede ser mi mérito venir a mantener la estabilidad, nada más, que es lo que
más tenemos que hacer. Y eso fue lo que me llevó a desarrollar una visión sobre cómo mejoramos la educación, cómo mejoramos la salud. En la educación me fui, y fue muy interesante porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años había creado una comisión del crecimiento, el Growth Commission, ¿verdad? Y había un profesor muy reconocido que trabajaba durante tantos años. Y yo, bueno, ¿qué es lo que permite a una nación desarrollarse? Y ahí tocaba el capítulo de la educación, de la salud, cómo se administran los buenos sistemas de salud. O sea, le dediqué mucho tiempo, creé una comisión en el Paraguay, el Growth Commission para Paraguay. Me acuerdo que convencí a una persona que no es fácil de convencer, como Dionisio Borda. Él estuvo, ¿verdad?, en esa comisión hasta el episodio de la enmienda, ¿verdad? Que él dijo, me dijo, Santiago, yo no puedo, me dijo, disculpame, no tengo ningún problema contigo, pero lastimosamente este es un tema que para mí es inaceptable, así que bueno, acepté. Pero trabajamos en estos elementos y eso me llevó a descubrir realmente herramientas que pueden permitir que el Paraguay pueda dar un salto cualitativo y cuantitativo de manera importante. Los americanos tienen una palabra que yo no encuentro en español que se llama leapfrog, ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso de mejora, pero hay una posibilidad de pegar un gran salto, de adelantarnos en eso. Y uno de esos era el mundo digital. Y tratando de entender cuáles eran los casos de éxito, encontré el caso de Estonia. Y le invité al expresidente de Estonia. Y él me dijo muchísimas cosas, pero una que capturó mi atención, me dijo, el mundo digital no está compuesto por software y hardware. Es un pensamiento. Nosotros tenemos que cambiar. Si vos querés generar cambio, tiene que ser un cambio cultural, tiene que ser un cambio de cultura, de hábitos. Entonces, nosotros trabajamos con la gente del BID, o sea, vamos a armar un plan que nos permita empujar esos cambios culturales y de hábitos. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo digital, no es que vamos a digitalizar un trámite que vos haces en papel y ahora lo vas a hacer en computadora. No, eliminar el trámite si no tiene ninguna lógica. El trámite que realmente cumpla un objetivo, ese es un trámite que lo vas a poder hacer desde tu oficina, porque hay un costo salir de la oficina, hacer el trámite, pagar el sello, ¿verdad? Me estaba contando un empresario brasilero, me dice, no podemos creer que en el Paraguay todavía haya carimbos, ¿verdad? Que haya sellos, me digo, todavía existen, me digo, sí existen todavía. Entonces la lógica era esa. Lastimosamente, Seba, nosotros dejamos el proceso de transformación de la educación, el proceso de transformación digital, y el actual gobierno, y principalmente el presidente de la República, subestimó la importancia de la gestión. Y él le creía que esto funciona solo. No, pues está el plan. No, pero el plan responde a una lógica, a una visión y a una determinación de ejecutar ese plan. El plan no se ejecuta por sí solo, ¿verdad? No, pues ahí está la gente del BID. No, la gente del BID te va a financiar. Entonces, ¿en qué se concentraron? No, y hay que comprar el software. Y vamos, acá están viniendo la gente de, ¿cómo se llama la empresa china? Huawei. Y el conflicto, por los americanos no quieren que entre Huawei. O sea, la discusión era esa. O vamos a construir un gran data center, una licitación de 40 millones. No tiene ni una lógica construir un data center. No tiene ni una lógica. El Estado no debería construir data center cuando el hierro no te da ninguna seguridad. Ni una seguridad, ¿verdad? Yo luchaba esto con mis colegas en los bancos, ¿verdad? Porque la normativa bancaria le obliga a los bancos a tener el data center en su edificio. Y pensando que si vos abrís la bóveda y está ahí tu data center, ¿estás seguro? No. O sea, el hacker va a entrar y va a deambular por tu sistema. Entonces, el nivel de seguridad no está dado por la ubicación geográfica, está dado por otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es reimpulsar una visión más que un plan. ¿Cuál es la visión que nosotros queremos? Nosotros queremos cambiar hábitos que tiene el paraguayo hacia hábitos mucho más modernos, mucho más ágiles, donde la tecnología es una herramienta, ¿verdad? Yo cuando salí del ministerio, también ese ánimo de aprender, entré al directorio de Paraguay Educa, que es una organización que trabaja hace muchos años en el pensamiento computacional y tiene este programa, una computadora por niño en cada cupé, ¿verdad? Y decía, me tocó colaborar. La computadora no es nada, es el pensamiento computacional lo que permite, como el inglés te permite comunicar. Entonces, y todos estos temas yo creo que también
es fundamental que sean dirigidos desde la Presidencia de la República. Y mencionando de vuelta el ejemplo de una computadora por niño. Ese era un programa que estaba en la Presidencia de la República de Tabaré Vázquez. Tabaré, como médico oncólogo, él fue quien dirigió el proceso de mejora de la salud en Uruguay. Entonces, esos son los temas que a mí me gustaría impulsar como presidente de la República. Son dos preguntas que yo creo que tienen algún tipo de vinculación nuevamente por el lado de las presiones y los favores. Uno tiene que ver con la nueva ley, digamos ya hoy la nueva ley de contrataciones públicas, la 2051, en donde uno de los participantes expresa que hay una gran injusticia porque se sigue permitiendo que ONGs que no tienen costos, que no tienen inversiones que proteger y son muchas veces instituciones sin fines de lucro, se les permite seguir participando en licitaciones públicas. Pero también tiene que ver la otra pregunta, porque este tipo de cuestiones ocurren casi siempre por presiones políticas. Entonces, el público pregunta, ¿qué garantías tenemos de que todas estas brillantes e innovadoras ideas que acabas de desarrollar no caigan o no sean frustradas por la presión de políticos que no se alinean con los intereses de los beneficiarios a quienes pretendes llegar? Depende del resultado del 30 de abril. Y es una pena, ¿verdad? Pero al final es mi conclusión, a pesar de mi corta edad y la experiencia que tengo, pero al final todo se resume a los resultados electorales. Puedes tener las mejores leyes, puedes tener las mejores instituciones, pero finalmente en el sistema que nosotros tenemos, que es la democracia, no es perfecta, pero es por lejos el mejor sistema político, dependemos de los resultados electorales y ahí hay que hacer el mejor y el mayor de los esfuerzos para asegurar una alta participación y que los resultados sean no solamente legales, legítimos y que la población salga a elegir al mejor candidato al presidente, al mejor candidato al Senado, al mejor candidato a diputado, y ahí podemos anhelar que el sector público pueda mejorar, porque es impresionante cómo es determinante en la construcción de políticas públicas las autoridades a que elegimos. Y yo sé que yo hablo mucho, pero les pido mil disculpas, pero para mí es importante porque forma parte de mi propia experiencia y les va a dar una idea de qué es lo que yo quiero hacia adelante. Cuando yo me nombraron ministro de Hacienda, yo sentía que había llegado a la cúspide, podía hacer prácticamente lo que quisiera. Y me di cuenta que no es así, ¿verdad? Me fui al Parlamento a una reunión con la Comisión de Asuntos Económicos, que es la más importante, la que prácticamente dictamina el presupuesto. Y yo le dije que iba a hacer una presentación sobre el camino del Paraguay, hacia dónde el Paraguay se puede ir en los próximos años y qué necesitamos y qué yo necesito de usted. Entonces le hice una presentación durante 1 hora y media y al terminar me pregunta un legislador, ¿y usted cuántos votos tiene? Y le digo, no entiendo la pregunta. Sí, yo le iba a responder, usted tiene un voto. El voto que le dio el presidente de la República. Usted sabe lo que me costó a mí llegar acá. Usted sabe la cantidad de gente que me votó, la cantidad de gente que tuve que salir a convencer. Y ahora usted viene con un lindo traje y un PowerPoint a decirme lo que yo tengo que hacer. No, me dice, esto no funciona así. Si usted cree que sabe lo que el Paraguay necesita, pues salga a la calle y hable con la gente. Cuando la gente le dé a usted el mandato popular, ahí usted va a poder hacer las cosas que quiere. Y la verdad, él me hablaba desde un pedestal, pues obviamente quería explicarme que él era más que yo, pero en realidad me dio una lección de democracia, de libertad, y fue eso lo que me motivó a mí a involucrarme en política, ¿verdad? Porque no iba a ser ni mi formación académica, ni mi experiencia en política pública, sino tener un mandato popular de convencerle a la sociedad de cuál es el camino. O sea, el Paraguay, como cualquier país, no va a mejorar porque tenga un presidente bueno. Va a mejorar cuando la sociedad en su conjunto pueda valorar ideas, proyectos o una visión que el país tenga que llevar. Y obviamente le va a encomendar a una persona que ejecute esa visión. Muchas gracias, Santi. Presidente. Perfeito. Santi, para concluir, pedimos que nos brindes as palavras finales, por favor. Yo me siento un bendecido realmente de estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque a pesar de que es una carga pesada, a pesar que es una responsabilidad enorme y siempre uno
tiene el temor de defraudar la esperanza y la fe que tiene mucha gente, estoy convencido que el Paraguay tiene un potencial tremendo. Estoy convencido que le estamos atajando a este país y a las personas para que se pueda desarrollar, que veo con optimismo el camino transcurrido, veo el vaso medio lleno, pero veo que estamos muy lejos de donde podríamos estar. Y quiero creer que formo parte de una generación y en esto no quiero sonar de una disputa generacional, ¿verdad? Pero creo que hay una explicación. Yo creo que los 35 años de la dictadura de Stroessner es todavía una carga emocional en gran parte de la sociedad paraguaya. Yo tenía 10 años en el año 89 cuando se fue Stroessner. Para mí Stroessner es irrelevante más que un capítulo en la historia del Paraguay. Pero para varios actores, principalmente quienes ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito empresarial, en el ámbito político y social, creo que sigue siendo una carga muy pesada, ¿verdad? Y esto se volvió más evidente en un viaje que yo hice el año pasado, en diciembre del 2021, a Israel. Estaba hablando en la Universidad Hebrea de Jerusalén con un grupo de estudiantes de estudios latinoamericanos. Yo le contaba la historia del Paraguay, de dónde venía, dónde estaba. Y uno de los estudiantes me pregunta si yo conocía el libro El Éxodo. Y yo le dije, mira, yo soy católico, soy practicante, pero no soy un gran lector de la Biblia, te soy muy honesto, ¿verdad? Pero algo conozco, ¿verdad? El camino que hizo Moisés, ¿verdad? Para llevar al pueblo de Dios de Egipto hasta Israel, hasta la tierra prometida. Me dijo, efectivamente, me dijo, ¿y vos sabes cuántos años estuvo en el desierto? Sí, le digo, no sé cuánto, 30, 40 años estuvo en el desierto. Y estuvo dando vueltas en círculo. En una semana le metés en línea recta. En una semana llegan en línea recta. Y vos sabés por qué tardaron 40 años, Santiago, mi hijo. Tardaron 40 años porque en 40 años el pueblo de Israel iba a despojarse de los hábitos que había adquirido durante el tiempo que estaba en Egipto, principalmente la esclavitud. No querían que los israelíes que lleguen, los judíos que lleguen a Israel, vengan con esos hábitos. Entonces capaz que Paraguay está transitando en ese desierto, dando círculos, simplemente esperando que la generación que nació en democracia, que nació en libertad, que nació en un Paraguay mucho más integrado al mundo, pierda los hábitos para finalmente llegar a su lugar de grandeza. Entonces, quiero creer, mi querido Antonio Carlos, señoras y señores, Seba, que puedo ser parte de una generación que vamos a proyectar al Paraguay hacia un lugar de grandeza. Perfeito, muchas gracias, Santi. Agradeço a todos por la presença e tenham um bom dia. Gracias.